Vamos a seguir adelante entonces con este estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 3 y ahora seguimos leyendo del versículo 21 en adelante, ¿cierto? Hayamos quedado hasta el 20. Ahora seguimos en el capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer del 21 hasta el final, hasta el 31. Dice así la palabra del Señor. La justificación es por medio de la fe, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Entonces estamos hablando, dice la Reina Valera, ¿cierto? La justificación es por medio de la fe, ¿cierto? Ya estamos hablando del remedio, finalmente, ¿cierto? Porque el 21 dice, pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, ¿cierto? Eh, Testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? Y después dice el 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, ¿cierto? O sea, en definitiva, el criterio es creer, y no solamente creer, sino que creer en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Porque no hay diferencia, dice. Eh, Cuando dice que no hay diferencia, se refiere a que la salvación es por la fe, en primer lugar, y en segundo lugar, es independiente que la persona sea judía, es decir, perteneciente al pueblo de Dios, o que sea gentil, ¿cierto? Es decir, que fue adoptada con posterioridad, así como pasó con cada uno de nosotros. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron, es decir, ahí una vez más presenta a todos los hombres en la misma categoría espiritual, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. eh, Y con esto está diciendo, ¿cierto?, que hasta el más justo de nosotros está eh, destituido, ¿cierto?, de la gloria de Dios de manera constante, ¿cierto? Que siempre estamos pecando frente al Señor. Dice el 24, ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿cierto? Eso es posible solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y el 25, a quien Dios ha propuesto en propiciación, ¿cierto? O en expiación o reconciliación como un sacrificio expiatorio de parte de Dios. Por la fe en su sangre, ¿cierto? Otra vez vuelve a referirse al sacrificio de Cristo en la cruz, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados, ¿cierto? Eh, en la paciencia de Dios. Eh, pues dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, ¿cierto? O sea, se refiere a la justicia de Dios, ¿cierto? Que debe satisfacerse en todo momento y solamente en Cristo. Para Él, ¿cierto? Es decir, para Dios, sea el justo eh, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, ¿cierto? Es decir, Dios puede justificar a un pecador eh, creyente, por supuesto, aun cuando él sea culpable, ¿cierto? Como lo hizo con nosotros. Eh, y Dios justifica a los pecadores culpables, los perdona, y con eso, ¿cierto? No se ve afectada su santidad de ninguna manera, ¿cierto?
¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros creemos y el Señor nos perdona. Y el 27 dice, ¿por dónde pues está la jactancia? Y esto se refiere a a que los judíos se jactaban de ellos mismos, debido ¿cierto? A que Dios les había entregado la ley como pueblo elegido, y ellos pensaban que cumpliendo la ley podían alcanzar la salvación y ser justificados, ¿cierto? Por eso dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque la ley en definitiva, de ninguna manera Dios va a justificar a alguien por el solo cumplimiento de la fe, de la ley, ¿cierto? Sino que la ley lo único que hace es decirnos de qué manera podemos alcanzar la salvación. Pero esto es como una norma de cumplimiento, pero por el hecho de cumplirla solamente no vamos a alcanzar la salvación, ¿cierto? ¿Por cuál ley? De las obras, ¿cierto? Decía después. Eh, no, sino por la ley de la fe, ¿cierto? Es decir, se refiere ahí a no necesariamente cumplir la ley, sino que eh, confiar exclusivamente por medio de la fe, ¿cierto? Por medio de la fe y lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Y en el 28 decía, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, ¿cierto? Solamente por la fe en Cristo y en lo que hizo en la cruz, sin las obras de la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe en las obras es inaceptable, ¿cierto? Nosotros creemos en la fe, o sea, confiamos, tenemos fe, pero no en nuestras obras, sino que en lo que Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos, dice el 29? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Es una salvación para todos, ¿cierto? Y todos obtienen esta salvación por medio de la fe, no solamente los judíos, sino que también los gentiles. Y el 30 dice, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión. Es decir, una vez más coloca al judío en el mismo nivel de los gentiles. Y por medio de la fe, la incircuncisión, ¿cierto? Es decir, los judíos y los gentiles, todos son salvos del mismo modo, ¿cierto? Eh, por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, no por la circuncisión, ¿cierto? Recordemos, como veíamos en la clase pasada, que la circuncisión es un pacto en la carne, ¿cierto? Es una manifestación externa del compromiso entre Dios y los hombres, ¿cierto? Luego, dice 31, nosotros deseamos, deshacemos la ley por la fe, la ley de Moisés, de ninguna manera, ¿cierto? Sino que antes confirmamos la ley o la establecemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley de alguna manera señalaba el camino, ¿cierto? Y confirmaba la fe en Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, la ley era un complemento, mejor dicho, de la fe que usted y yo y cada persona que desee la salvación debe cumplir, ¿cierto? Pero no solamente ni de manera exclusiva por la ley, sino que tiene que estar primeramente la fe. Bien, y con esto estamos terminando el capítulo 3 del libro romano. Vamos a empezar inmediatamente el capítulo 4, que nos empieza a hablar de un personaje que va a ser muy importante, ¿cierto?, en las cosas que Pablo quiere hablar a la iglesia en Roma, y es acerca de Abraham, ¿cierto? Capítulo 4, entonces, vamos a leer hasta el versículo 12 primeramente del capítulo 4, hasta el capítulo 12. Dice el ejemplo de Abraham, ¿cierto? ¿Qué pues diremos que halló Abraham puesto nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío en su fe, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia?
¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿cierto? Si usted lo ve con ojos naturales, esto parece un trabalengua, ¿cierto? Pero nosotros empezamos este estudio orándole, ¿cierto?, a Dios para que a través de su Espíritu Santo nos dé entendimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya nos empieza a hablar el capítulo 4 acerca de Abraham, como yo le decía, ¿cierto? Un personaje que Pablo utiliza para reforzar el tema de la fe, ¿cierto? Esto fue cerca del año 60 después de Cristo, cuando Pablo le dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Eh, ¿Cierto? Y el 2 dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿cierto? Es decir, que la jactancia de la salvación por las obras, Dios no la va a aceptar de ninguna manera, ¿cierto? Abraham cumplió de manera importante, ¿cierto?, la ley, se podría decir, pero no por eso se va a jactar, ¿cierto? Y tampoco Dios va a aceptar que alguien se jacte o que se crea salvo por el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Porque lo primero es tener fe en el Señor. Porque, tres, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿cierto? Eso está en Génesis 15, 16. Eh, es decir, que Abraham alcanzó, ¿cierto?, la justicia de Dios simplemente por la fe que tuvo, ¿cierto? Eh, y después el 4 dice, pero al que obra, es decir, al que intenta ganar la salvación por obra, no se le cuenta el salario, ¿cierto? Es decir, no se le cuenta la justicia como gracia, es decir, como la gracia de Dios, sino por deuda, ¿cierto? Es decir, que Dios no es deudor de nadie, ¿cierto? Ahí sale esa frase muy conocida, porque nadie, o sea, Dios no le debe nada a nadie. Usted no puede decir ya, Dios me debe la salvación porque yo cumplí con la ley, ¿cierto? O porque hice obras, ¿no? Porque la salvación es un regalo, como siempre lo estamos repitiendo, de parte de Dios, ¿cierto? Y así que dice, pero al que no obra, es decir, no confíe en las obras para la salvación, pero cree en aquel que justifica al impío, es decir, aquel hombre maravilloso llamado Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros, la fe le es contada por justicia, ¿cierto? Es decir, Dios otorga la justicia eh, solo sobre la base de la fe en Cristo, ¿cierto? Y la obra terminada, la obra redentora de Cristo, no exclusivamente por el cumplimiento de la ley. Y así dice, como también David, ¿cierto? Aquí empieza a dar el ejemplo de David, eh, recordemos que tanto Abraham como David son antecesores o primogenitores, mejor dicho, de Jesucristo, ¿cierto? Tienen la misma línea genealógica. Eh, y por eso ocupan un lugar importante en la fe y en la veneración, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, de la obra de Dios, ¿cierto? Dice ser bienaventurado el hombre, ¿cierto?, el cual Dios atribuye justicia sin obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la obra nunca ganará a la justicia de Dios, ¿cierto? Hay personas que creen que porque hacen muchas obras van a alcanzar la salvación de parte de Dios y no necesariamente, ¿cierto? Porque eso es una decisión de parte del Señor. El Señor decide a quién le da y a quién no le da la salvación. Y así te dice, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque las iniquidades, ¿cierto?, las faltas que nosotros cometemos, los pecados, solamente pueden ser perdonadas por Dios a través de la fe en Cristo, ¿cierto? No por las obras que hagamos. Y cuyos pecados son cubiertos, ¿cierto? La, la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, eso cubre multitud de pecados. Y el 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpó de pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se refiere a que Dios no va a, a culpar
de pecado, ¿cierto? A la persona que pone su fe únicamente en Cristo Jesús, ¿cierto? Usted puede poner la fe en Cristo e intentar cumplir la ley, pero en definitiva, ese intentar cumplir la ley no lo hace salvo, sino que lo que le hace salvo es creer en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Y él no dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente por la circuncisión o también por los de la incircuncisión? O sea, se refiere a que a todos nos vale por igual creer y tener fe en Cristo, ¿cierto? Y nos vale por igual en el sentido de que alcanzamos salvación. Porque decimos que a Abraham fue contado la fe por justicia, ¿cierto? O sea, está presentando la fe como el único ingrediente para alcanzar salvación. ¿Cómo pues le fue contada, dice el 10? Es la circuncisión, en la circuncisión, o sea, en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debido a la fe, no porque haya sido circunciso o incircunciso, Abraham fue declarado salvo, ¿cierto? O fue declarado justo, sino que fue declarado justo por la fe, ¿cierto? Por la fe que él tuvo. Eh, Antes, ¿cierto?, del pacto de la circuncisión que existía de parte de los hombres frente a Dios, ¿cierto? Eso está en Génesis 15:6. Y el 11 dice, y recibió la circuncisión por señal, ¿cierto? Eso lo recordamos de Génesis 17, del 9 al 14. Ahí habla sobre la señal de la circuncisión, por sello de la justicia y de la fe que tuvo en la incircuncisión, ¿cierto? Es decir, de alguna manera aquí nos está diciendo que su justicia por la fe fue recibida mucho antes que la circuncisión que hizo, ¿cierto?, en la carne, ¿verdad? Y después dice, para que también a ellos les sea contada por justicia. Y después el 12 dice, y el padre de la circuncisión, no solamente, perdón, y el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, sino que también a los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, ¿cierto? Se refiere a él simplemente por creer en Dios y porque Dios eh, le contó su fe por justicia, ¿cierto? Antes de ser circuncidado, dice, ¿cierto? Eh, Bien, sigamos avanzando entonces. Eh, Vamos a leer desde el 13 hasta el versículo 13. Estamos en el capítulo 4, ¿cierto? Del versículo 13 vamos a leer hasta el 16. Del 13 al 16, para que encerremos otra idea que hay acá, una idea importante. El 13 dice, la promesa realizada mediante la fe, porque no por la fe dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentiles, eh, de mucha gente, perdón, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cierto? Entonces, está hablando de la promesa, ¿cierto? Dice, porque no por ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, ¿cierto? Eh, y recordemos que la ley de Moisés eh, no había sido dada durante el tiempo de Abraham, ¿cierto? Sino por la justicia de la fe, dice, cuando Pablo usa la palabra fe, eh, habla de la fe en Cristo, ¿cierto? Y lo que él hizo en la cruz. Eh, ¿Por qué? Porque nunca se debe separar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? No, no debemos estudiarlo ni debemos creerlo por separado. Cuando usted cree en Cristo, está creyendo en lo que Él hizo en la cruz, que a veces lo vemos como muy liviano, pero es tremendo lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? De, no obstante ser Dios, despojarse de su divinidad para morir
en una circunstancia tan cruenta como Cristo murió, ¿cierto? Por el amor que tiene hacia usted y hacia mí, de que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces es importante, usted cree en Cristo, cree en lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Y el 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, ¿cierto? Es decir, solo aquellos que creen en las obras o en la ley, vana es su fe, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque la salvación no puede existir en las obras, eh, ni tampoco, ¿cierto? En creer en uno mismo que uno se puede salvar, ¿cierto? Ahí se anula completamente la fe o la salvación. Y anulada es la promesa, ¿cierto? Es decir, si usted confía en las obras, está anulando a Cristo y todo lo que él hizo en la cruz. Está pisoteando la sangre de Cristo. Si usted cree que por sus obras se va a salvar, ¿cierto? Eh, Tiene que confiar en Cristo solamente. Porque la ley obra ira, ¿cierto? Dice el 15, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿cierto? Eh, y el 16 dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, ¿cierto? Es decir, la gracia de Dios funciona solamente a través de la fe en Cristo. Mire qué linda frase acabamos de, de formar, ¿cierto? La gracia de Dios funciona solamente a través de la fe en Cristo, ¿cierto? Eh, Si usted no confía en Cristo, entonces no hay gracia de parte de Dios, ¿cierto? No se manifiesta la gracia de Dios en su vida si usted no cree en lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿cierto? A fin de que la promesa sea firme, dice, para toda la simiente, ¿cierto? Se refiere entonces a toda la humanidad y a todos los que formando parte de la humanidad creen en lo que Cristo hizo en la cruz. No solamente al que es de la ley, cuando habla de los que son de la ley se refiere a los judíos, sino también a lo que es de la fe de Abraham, ¿cierto? Es decir, todo es por la fe, el cual es Padre de todos nosotros, ¿cierto? Es decir, está declarando alguna forma de que el patriarca Abraham fue utilizado como un ejemplo de fe, ¿cierto? En Génesis 15:6, usted lo puede ver más a fondo, ¿cierto? Entonces, no es que nosotros creamos en Abraham, ni que lo glorifiquemos a él, ni que lo pongamos, ¿cierto?, en un altar, porque el único que merece honra, gloria y alabanza y adoración es Jesucristo, ¿cierto? Pero acá Pablo lo usa como un ejemplo, ¿cierto? Así como hay mucha gente, muchas personas que han sido ejemplos de fe, de constancia, de amor y de tantas cosas, tantas personas que Dios ha usado para darnos ciertos ejemplos de lo que tenemos que ser. También en este caso, ¿cierto? Dios utiliza a Abraham para darnos un ejemplo, ¿cierto? De la fe, ¿cierto? Y de que es la fe, no es las obras, sino que lo que Cristo hizo, la que nos da la salvación y la que pone de manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Bien, vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? En este capítulo 4. A ver, terminemos el capítulo 4 porque no nos queda tanto en realidad. Del 17 vamos a terminar. Vamos a leer hasta el 25. Terminemos el capítulo 4. 17 dice, eh, como está escrito, te he puesto por padre a mucha gente, ¿cierto? Eso ya lo leímos. El 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿cierto? Entonces, habla de la justificación derechamente. Dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, ¿cierto? Por padre de mucha gente, que es lo que Dios le promete a Abraham, ¿cierto? Eso está en Génesis 12, del 1 al 3,
Y en Génesis 17, del 4 al 5, delante de Dios al cual creyó, ¿cierto? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran, ¿cierto? Eh, el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho, ¿cierto? La promesa de Dios a Abraham en el Génesis. Así será tu simiente, ¿cierto? Le dice Dios a Abraham. Y no se debilitó en la fe, ¿cierto? La fe fuerte de Abraham, por eso se le llama el padre de la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ¿cierto? Porque a esa edad humanamente ya no podía engendrar, ni de la matriz muerta de Sara, ¿cierto? Recordamos que Sara era estéril, no podía tener hijos. Es decir, colocaba a Sara en la misma situación de Abraham, porque Abraham a los 100 años ya se pudiese pensar que no iba a tener hijos, y Sara estéril tampoco lo iba a hacer, pero igual Dios le dio un hijo, ¿cierto? Tampoco en la promesa de Dios dudó por incredulidad, ¿cierto? O sea, él no permitió que las dificultades a las cuales él se estaba enfrentando pusieran, digamos, su fe en duda, ¿cierto? Sino que se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios, ¿cierto? Eh, y el 21 dice plenamente convencido, es decir, nunca se echó para atrás, de que todo lo que él, es decir, lo que Dios había prometido, era también poderoso para hacerlo, ¿cierto? O sea, no importa lo que pasara, él iba a seguir confiando, como debemos hacerlo nosotros también en el Señor, ¿cierto? Por lo cual, dice el 22, también le fue atribuido por justicia, ¿cierto? Es decir, la fe en Dios le trajo a Abraham una justicia intachable. Y no solamente por él fue escrito. ¿Por qué? Porque la lucha que tenía Abraham, la fe que él tenía, Dios tenía la intención de que fuese un ejemplo para todos los que después íbamos a venir, ¿cierto? Incluso en este momento para nosotros que estamos estudiando la palabra. Que le haya sido imputada, eh, y el 24 dice, sino también para nosotros a quien será imputada, ¿cierto? Esto es a los que creemos en aquel que levantó de los muertos al Señor nuestro Dios, ¿cierto? Es decir, revela la condición que tenemos que tener para ser salvos, ¿cierto? Creer en Dios, que es aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos, el cual fue entregado por causa de nuestra transgresión, ¿cierto? Es decir, tiene que ver lo que dice el Señor en esta hora de la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Por los pecados de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque recordamos que Cristo no tenía pecado. Él era limpio, ¿cierto? Sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto, y aún así tuvo que pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Y resucitado para nuestra justificación, dice finalmente, ¿cierto? Eh, es decir, el Señor, a través de su Hijo Jesús, lo entregó en la cruz, murió, resucitó, y esa resurrección y ese derramamiento de sangre perdonó los pecados de toda la humanidad, ¿cierto? Así que tenemos que darle gracias a Dios por eso tan maravilloso que el Señor hizo y seguir perseverando en la fe, tal cual, ¿cierto? Como el Señor nos muestra el ejemplo de Abraham. Bien, con esto entonces terminamos el estudio de hoy. Terminamos entonces el capítulo 4 del libro Román y la próxima semana, el día jueves, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando el capítulo 5 del libro de Román, ¿cierto? Resultados de la justificación. Amén. Oremos al Señor y con esto estamos terminando. Señor Jesús, le damos la gracia por este tiempo que usted nos regala, Señor, para estudiar su palabra. Ayúdenos a seguir perseverando, ayúdenos a seguir teniendo fe, como la tuvo Abraham, Señor, que usted lo pone como ejemplo en esta hora, y que podamos, ¿cierto?, confiar en usted, en lo que hizo en la cruz, en esa maravillosa obra de justificación que hizo por cada uno de nosotros, que no es por nuestras obras, que no es por lo que hagamos ni por lo que seamos, sino que solamente por la fe que tenemos en su amor y en lo que usted hace y ha hecho por cada uno de nosotros. Le pedimos que nos despida de este estudio en comunión con su Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.